Buenas tardes, mi nombre es Jessica Cecilia Valdés Ceseña. Actualmente curso la carrera de licenciatura en Derecho, Derechos Humanos y Garantías. Hoy voy a hablar un poco de algunos ejemplos de los artículos del 14 al 23 de nuestra Constitución. El artículo 14 de la Constitución nos habla del ser privado de la libertad, de nuestras posesiones o de nuestros derechos. Voy a dar dos ejemplos aquí. Uno de ellos sería el de César Duarte, que es licenciado en Derecho, es político, fue presidente de la Cámara de Diputados y fue gobernador del estado de Chihuahua. A este señor se le está detenido en Estados Unidos por lo que viene siendo fraude y no se le han quitado lo que son o se le han congelado sus cuentas o propiedades, puesto a que hay investigaciones, sus propiedades no cuentan con la cantidad que se asegura que él robó. Entonces, pienso que este es un ejemplo claro donde aplica el no quitarte tus propiedades o congelarlas. El artículo 15 de nuestra Constitución nos habla sobre la extradición de reos. Para este artículo puse el ejemplo del agente antidrogas Enrique Kiki Camarera. Creo que fue en el año de 1885, más o menos, donde a este agente de la DEA que trabajaba para la DEA se asesinó. Entonces, a causa de él, agarraron a lo que era el médico ginecólogo, al ginecólogo Humberto Álvarez Machín, el cual fue acusado de este asesinato. Él se detuvo y se llevó a juicio, lo que fue en Estados Unidos en aquel tiempo, pero no se encontraron las pruebas suficientes para condenarlo de tal asesinato. Entonces, en este ejemplo que doy, no se trató de dar una extradición por parte del gobierno norteamericano con el americano o viceversa. Otro ejemplo que también creo que podría entrar en este artículo sería el del Chapo Guzmán. El artículo 16 nos habla sobre de que nadie puede ser molestado en tu propiedad con papeles o con comprobantes sin una hoja, sin un oficio de alguna autoridad. En esta quise poner un ejemplo sobre el SAT, ya que el SAT obliga a todos sus contribuyentes a ingresar mensualmente la información contable al portal de servicio de administración tributaria. Esto constituye el acto de la molestia de papeles y de muchísimas personas contribuyentes al SAT. El artículo 17, y creo que es uno de los más importantes, es que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en plazos y leyes entendiendo solución pronta, completa e imparcial. Aquí quise poner, bueno, hay muchísimos ejemplos, pero en este quise poner el ejemplo de un violador. Por ejemplo, en León, Guanajuato, hubo un caso de un señor, un padre, que mató al culpable del abuso sexual de su hija de 13 años. Al salir él de la procuraduría, se lanzó sobre él y encajó un cuchillo en su pecho, por lo tanto, el violador murió. Entonces, creo que nadie debe de tomar justicia por su propia mano, ni ejercer ese derecho, puesto que para eso están las leyes. El artículo 18 nos marca sobre el delito que merezca pena preventiva. De libertad habrá lugar en prisión preventiva. Los menores de 12 años, ellos tienden a tener asistencia social, dependiendo el delito que se haya cometido. En este artículo quise poner lo que es un delito menor, dependiendo el grado, como lo que es el robo a casa habitación. Y en caso de los menores de edad, pues estos se ponen a disposición de asistencia social
y ellos determinan los factores que lo hayan inducido a cometer cierto delito y sobre qué tipo de lugar al que debe pertenecer, ya sea el daño el que tenga o la situación por la que el menor esté pasando. Para este tipo hay ciertas asociaciones que te ayudan a llevar estos casos. Artículo 19. Este artículo nos hace mención de que ninguna detención debe durar más de 72 horas, porque es el plazo que está estipulado en la ley. El ejemplo sobre lo que nos habla es que el plazo comienza a correr al momento de ponerlo a disposición de la autoridad judicial, y si en 72 horas no se dicta el auto de formal prisión, debe dictarse uno de darse liberación o de sujeción a proceso, puesto que se le da al inculpado el legítimo derecho que lo marca por la ley de defenderse. Un ejemplo aquí sería, por ejemplo, bueno, volvemos al que puede ser el de robo a casa habitación, o por ejemplo, uno más fuerte sería un homicidio. Por ejemplo, en el de homicidio o feminicidio podemos poner el caso de la niña de Fátima del Estado de México. Aquí, por ejemplo, entraría lo que fue lo que es el feminicidio y abuso sexual, porque se cometieron más, o sea, y entrarían esos dos. Tienen 72 horas en lo que se empieza a llevar un proceso. El artículo 20 nos marca sobre el proceso penal, que debe ser acusatorio oral y que se regirá con los principios de publicidad, contradicción, contracción, continuidad e inmediación, concentración, perdón. Este ejemplo que voy a poner no es mexicano, pero las personas eran mexicanas. Entonces, quiero poner el ejemplo del niño Gabriel García Fernández, que se cometió homicidio por parte de sus padres. Entonces, en el procedimiento de dicho juicio, se llevaron todos estos temas que acabo de mencionar antes, lo que viene siendo publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Para todo esto, para llegar a una solución de este caso. El artículo 21 nos habla sobre que todos los procesos que se llevan corresponden a las investigaciones del MP, o sea, del Ministerio Público. Ya que estos estén bajo ese mando, yo creo que aquí todos los ejemplos que podría poner, bueno, serían infinitos, y puedo poner todos los que antes he mencionado. Siempre debe de haber un proceso para realizar cualquier juicio o cualquier detención, y pues la mayor parte, bueno, de hecho siempre va por parte del Ministerio Público. Entonces, yo creo que aquí un ejemplo serían todos los que acabo de mencionar. El artículo 22 nos marca de la prohibición de las penas de muerte, mutilación e infamia, la marca, los azotes, los palos de tormento de cualquier otra especie, la confiscación de bienes y cualquier otras penas insuitadas y trascendentales. En nuestro país, ante la ley no está permitido lo que es la pena de muerte. En otros países sí. En algunas partes de Estados Unidos sí está permitida según el tipo de delito que se haya cometido. Y yo como ejemplo pondría aquí puede ser la delincuencia organizada o algunos delitos contra la salud. El artículo 23 y último nos habla de que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie debe ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Este es un caso, o el ejemplo que voy a poner, como que muy contradictorio. Es muy escuchado y este es un punto de vista nada más. Yo pienso que el ejemplo que puedo poner es el de las 3 muertes de Marisela. Este caso, por ejemplo, el autor
lo que viene siendo Sergio Barraza, que fue el autor principal sobre la muerte de Rubí Marisol. Se le acusó de homicidio. Él en su momento confesó y pidió perdón a la madre, que viene siendo Marisela, por lo que él había cometido. Entonces se le absuelve del delito, puesto que no había pruebas suficientes. A lo que en Marisela, la madre de Rubí, pide que hace una apelación, y otro tribunal de segunda instancia se le da condena de 50 años de prisión por los delitos que él cometió. Aquí él no puede o sea, no puede ser sentenciado, no hubo otra vez ese juicio que ella tanto quería. ¿Por qué? Porque no puede ser acusado del mismo delito. Entonces, pienso que lo que ella pidió, pues, fue como apelación para que no se volviera a abrir nuevamente el juicio. Hay muchos casos en los que nos habla sobre lo que son los derechos humanos y sobre cómo entran en, en nosotros al momento de impartir justicia. Yo pienso que en algunos de los ejemplos que he mencionado, los derechos, aunque no se mencionen, se ven, o sea, se realizan. Lo que fue, por ejemplo, en el caso del ginecólogo, que es esta persona que ayudó, lo que él hacía era simplemente nada más sedarlo para que prolongarle un tiempo más la agonía. Entonces, pienso que ahí era intervención más de lo que fue de sus derechos, puesto que él también fue obligado a realizar ese tipo de cosas. Entonces, hay que otro ejemplo, el caso de Marisela, por ejemplo, fueron violados y no los derechos, porque como persona, como mujer, como madre, ella quería simplemente recibir justicia, porque uno como madre duele al momento de perder un hijo. Entonces ella lo único que quería era eso, justicia. Entonces la recibió, pero al mismo tiempo se la quitaron. Fue como te la doy, pero 5 segundos y te la quito. Entonces, los derechos humanos es cuestión nada más de vivir con ellos, de aprender a ejercerlos, y de nosotros como licenciados depende mucho en ponerlos en práctica y en ayudar a que todos los días sean mejor. Gracias.